hacer la voluntad del Señor está unida a la realidad de la Iglesia de Jesucristo y unida a la realidad de la cruz. Son realidades inseparables. Jesucristo, su Iglesia y la cruz. Y entonces la voluntad de Dios se manifiesta en esa relación con la humanidad que es mediada por su Iglesia para anunciar el reino. Pero un reino que no es como el reino que ellos imaginaban y que tal vez tampoco sea un reino como el que muchos de nosotros, los miembros de la Iglesia, imaginamos. Tal vez nosotros imaginamos algo como lo que hemos visto en ese video del Papa, San Juan Pablo. Es decir, una iglesia triunfante, grande, aclamada, pero Jesús anuncia para la cabeza, para él mismo, la cruz. Y si Jesucristo, nacido de María Virgen, la cabeza experimentó la cruz, el cuerpo de Cristo, su iglesia, también tiene que experimentar la cruz. Y es que para nosotros la cruz sigue siendo escándalo, sigue siendo necedad, porque nos resulta incomprensible humanamente. Humanamente quisiéramos que no haya cruz, pero el Señor ha vencido en el árbol de la cruz. Este 14 de septiembre nosotros vamos a celebrar la exaltación de la Santa Cruz y el 15 vamos a celebrar a Nuestra Señora de los Dolores. Es decir, santidad sin cruz, como nos enseñaba Santa Rosa, no es posible. Y lo duro para nosotros de asentir a la voluntad de Dios es asentir a la cruz. Porque el Señor nos ha dicho que quien quiera ir en pos de Él, seguirlo, ser su discípulo, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz. Y Él quiere que seamos santos, pero el camino a la santidad pasa por la cruz. Y entonces, si es que hablamos de fe y santidad, va a ocurrir lo que uno puede expresar de distintas formas, que efectivamente uno le preguntan, ¿quieres ser santo? Y probablemente no todos, pero tal vez muchos católicos digamos, sí queremos ser santos, pero si es que nos dicen queremos negarnos a nosotros mismos, queremos tomar la cruz, eso ya no es tan fácil de decir sí, porque vivimos en medio del mundo y el mundo nos dice todo lo contrario. Y el Señor nos manda a remar mar adentro. Y el mar es el mundo. Para vencer al mundo. Y por eso es un punto muy, muy crítico. Pero este tema de la voluntad, entonces, del que habla San Pablo en la primera a los Colosenses, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, perdón, que nos dice que Él está haciendo oración por nosotros para que consigamos el conocimiento perfecto de su voluntad. Es necesario que nosotros lo conozcamos porque nosotros necesitamos autorizar al Señor. El Señor nos va a pedir permiso. Por eso es que las llamadas a la santidad, a seguirlo, la vocación, no es una sola llamada. Son una serie de llamadas. Y en Cesarea de Filipo, Pedro tiene otra llamada, esa segunda llamada que es a tomar la cruz. Pero Pedro no pasa esa llamada, pero no se va, no deja al Señor, sigue. El Señor, como sabemos, después de Cesarea de Filipo, va a llevar a Pedro, a Santiago y a Juan a hacer oración al Tabor. Y les va a mostrar en ese diálogo con Elías y con Moisés, que también hemos comentado cuando hemos hablado de la transfiguración, que va a haber cruz, pero Pedro no termina de entender.
inclusive en la misma última cena. Luego de ese diálogo acerca de quién será el que lo va a traicionar, y el Señor les dice que no le van a ser fieles, Pedro dice, yo te voy a seguir a donde vayas. Y el Señor le va a volver a decir a Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Y efectivamente Pedro esa misma noche va a decir, yo no conozco a ese hombre. El mismo que dice, Señor, apártate de mí que soy un pecador, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El mismo que le dice, quedémonos acá, hagamos 3 tiendas. El mismo que le ha dicho, voy a dar mi vida, te voy a seguir a donde vayas. Y es que humanamente nosotros rechazamos la cruz. Acoger la cruz es una revelación sobrenatural. Es decir, con nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos avanzar. Comentábamos hace pocas horas, ya no sé con qué grupo, porque como se llama, andamos hablando con muchos grupos, ¿no? Pero comentábamos de un pasaje justamente en la Pasión. Jesús está solo llevando la cruz camino al Calvario y obligan a Simón, no Pedro, sino Simón de Cirene, a que lleve la cruz. Va a ayudar a llevar la cruz, pero obligado. ¿Qué pensaría Simón de Cirene? Porque eran crucificados los delincuentes, los condenados. Él venía de trabajar, parecido al otro Simón, el padre de Alejandro y Rufo, dice los evangelios, y seguro cansado, no ha pescado, sino era probablemente campesino, y lleva la cruz de Jesús, lleva la cruz con Jesús. Pero el que lleve la cruz con Jesús, así sea, entre comillas, obligado, es hacer la voluntad de Dios. O sea, Simón está siendo santificado. No tenemos mayores datos de qué pasó con Simón de Cirene después. Pero ese encuentro en esa vía dolorosa hacen que sea la única criatura humana que llevó la cruz camino al Calvario, no como María, porque María acompañaba a Jesús llevando una cruz y la cruz de una manera distinta. Él lleva la cruz en su sentido material. No tiene conciencia como María, nuestra madre, que ya había sido anunciado a ella y a José que una espada le iba a atravesar el corazón, que su hijo iba a ser bandera discutida. Y ella con seguridad, que guardaba todo en su corazón, se habría preguntado igual que cuando recibió el saludo del ángel, qué significaban esas palabras. Y claro, en ese momento ella muy probablemente ya entendía que estaba pasando lo que le habían anunciado. Y por eso es que ella puede estar de pie. No llevó, entre comillas, el peso físico de la cruz, pero sí todo el dolor, el sufrimiento psicológico, espiritual, en comunión con su Hijo amado. Y entonces, eso nos hace ver que la cruz, para ser de plena comunión con Cristo y ser camino de santificación, no es el mero dolor. No es simplemente un peso, no solamente es el sufrimiento, el agobio, es el paso de la purificación más plena de la fe, de la esperanza y de la caridad. Es decir, la cruz es el momento donde nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad puestas a prueba, si es que acogemos la cruz, nos llevarán a la comunión más plena con Jesucristo. Porque en ese momento, si yo abrazo la cruz con fe, yo sabré que estoy haciendo la voluntad de Dios. No entiendo
Pero si es tu voluntad, como dice el Señor en Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía. Y con esperanza, sabiendo que no es derrota, sabiendo que es la antesala de la victoria, y con caridad, sabiendo, como dice San Pablo, que lo que nos falta es completar en nuestra carne la pasión de Cristo.